Muy buenas noches. El día de hoy damos inicio a la sesión de conceptos básicos y boceto de la interfaz gráfica. Esta sesión va a ser un poco extensa, pero espero que sea bastante provechosa para ustedes, que entiendan distintos elementos que deben tener en cuenta. ¿Bien? Entonces, en un primer momento les voy a hablar de la interfaz, luego de los conceptos de estética versus percepción, experiencia de usuario, wireframe y mockup, el tema de la tipografía, color, el ejemplo a desarrollar del wireframe y preguntas. Bueno, entonces, esta sesión se realiza para que ustedes puedan desarrollar las actividades que tienen que ver con los conceptos básicos de interfaz gráfica y el boceto de la interfaz del proyecto. Tengan en cuenta que para desarrollar tanto el concepto como el boceto, previamente hemos trabajado el tema de sábana de contenidos, mapa de navegación, guión técnico, bueno, la sinopsis, el guión literario, el guión técnico, el storyboard. En ese sentido, vamos a tener en cuenta todo este material para darle continuidad. Habrán algunos elementos que se van a transformar, bueno, pero siempre tenemos esos elementos de preproducción para poder desarrollar la parte gráfica. Bien, entonces, como siempre les recuerdo, la guía es la carta de navegación de las actividades a desarrollar. Entonces, la interfaz o frontend es precisamente la cara del proyecto de nuestra plataforma web, que es el aspecto visual, lo que impacte al usuario. ¿Sí? Y pues en este caso no vamos a ver el código, ¿sí? Ese lo vamos a ver más adelante. Bueno, la interfaz determinará con qué elementos tendrá que interactuar directamente el usuario. ¿Sí? Botones, videos, textos, imágenes, todo lo que invita al clic. Su posición también deberá ser determinada por patrones de uso. Se habla del mapa de calor. Entonces, es un poco como nosotros accedemos a la información. De hecho, WordPress tiene también unos elementos que se pueden descargar para verificar esos mapas de calor, que es esas zonas donde el usuario da clic más constantemente, por donde entra, así como para identificar cómo está navegando sobre la interfaz. Bien, contamos con una herramienta en línea, Mozcloud. Ustedes ya habían desarrollado el esquema de navegación con esta herramienta. Quiero que en este momento levanten la manita los que ya han trabajado con esta herramienta en línea. ¿Ninguno? ¿No hicieron el esquema de navegación con esta herramienta? Según la sesión que les di. Alba, Arlendi, Juan Carlos, María Paula, Nicolás, Oscar, ¿no trabajaron con esta herramienta? Bien. Recuerden que es necesario para ir desarrollando actividades ver las sesiones anteriores. Bueno, pues entonces esta las recomiendo para que desarrollen tanto esquema de navegación como wireframe. Bueno, listo. Entonces, es una página donde encontramos elementos para diseñar. ¿Sí? Entonces,
mapa de navegación, wireframe, como les decía ahorita, y está creado para el diseño de interfaces. ¿Sí? Entonces, hablemos de la web para luego trabajar el tema de la interfaz y ese boceto o web. La web tiene una interfaz propia según la función para la cual se diseña. Entonces, por favor, ingresen a este link. Lo voy a poner aquí en el chat. Por favor, ingresen. ¿Ya todos ingresaron? Chulito verde para los que están ingresando al link que les estoy enviando por el chat. Entonces, quiero que me cuenten cómo perciben esta interfaz. Pueden escribirlo o pueden levantar la manito para contármelo en este momento. Dice María Paula que no es muy interactiva. ¿Qué más? ¿Qué más estamos viendo en este momento? Quiero saber cómo la perciben. ¿Mm? ¿Qué más dicen? Álvaro, Lindy, Carlos, María Paula, Destillo, Nicolás, Oscar. Saturada. Oscar, cuando hablas de saturación, ¿a qué te refieres? Bueno, Nicolás, no es muy llamativa, mucha información, los colores están muy básicos. Bien, pero quiero saber ustedes qué están viendo en este momento, con qué lo están asociando, qué creen que es, o es evidente que es una plataforma para qué. Hay que interactuar, ¿no? Con la página. Para que me digan, para que ustedes me puedan decir de qué trata la página. Bueno, mientras están interactuando con la página, yo les voy a ir contando. ¿Sí? Entonces, es un sitio web de anuncios clasificados, con secciones que van desde vivienda, contactos personales, ventas, empleos, servicios, comunidad, conciertos, hojas de vida, foros de discusión, entre otras. ¿Sí? Y hasta hace 2 años aproximadamente, esta página tenía un flujo de clasificados de 50 millones de clasificados al mes. Ojo, porque no es una página de Colombia, bueno, es una página internacional. Y 30 billones, ¿sí?, de flujo de usuarios y páginas vistas por estos usuarios. Entonces, ustedes pueden decir, no es llamativa, los colores son muy básicos. Ojo, porque las páginas
pueden obtener una sinopsis. Este es un trabajo que se hace precisamente para que ustedes determinen para qué va a servir la página. Pero es muy claro el objetivo de esta página, ¿sí? Es precisamente anuncios clasificados, hay unas secciones específicas, puede ser muy básico, pero miren, entonces hay un espacio para comunidad, un espacio para vivienda, un espacio para trabajo, se vende, servicios, ¿sí? Y todo está organizado. Se puede crear una cuenta, se puede crear una publicación, hay una agenda de eventos, ¿sí? Entonces, la información está organizada, hay distintos idiomas y además está donde se encuentran en este momento. Si se dan cuenta, al lado derecho está en Acapulco, ¿sí? Ahí hay varios países donde se encuentran, ¿sí? Entonces está Perú, Chile. Pero resulta que esta página puede ser que no sea de nuestro interés, porque resulta que nosotros entramos más a páginas, qué sé yo, de informativas, entramos a páginas que tienen que ver con diseño, a páginas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro perfil también a la hora de buscar siempre cierta información de almacenes? Entonces, es bueno también que ustedes revisen este tipo de ejemplos y vean qué hay. La pregunta es por qué hay tanto flujo en este tipo de páginas. Pero si se dan cuenta, está organizada y cumple con un objetivo, que está cumpliendo con una función específica. Ahora bien, pasa algo similar con esta página que sí es de Colombia. Entonces vamos a entrar a este link. Becas para colombianos. Y termina siendo una página donde hay un flujo alto de usuarios, ¿sí? Pero ingresan y los redireccionan a otras páginas donde van a encontrar realmente la información de interés de las becas. Por favor, ingresen a esta, de becas para colombianos. Y entonces ustedes también van a encontrar una información específica, ¿sí? Dentro de esta página. ¿Qué cuál es? ¿Qué es lo que están viendo allí? Por favor, escriben en el chat. Hay distintos cursos, ¿no? Entonces, desde financiar tus estudios, recursos, cursos online, cursos de idiomas, en la suscripción, contacto, publicidad, guías, prácticas, ¿sí? Las ofertas más recientes. Pero hay un tema que aquí es más llamativo, ¿por qué? Porque tenemos unas fotografías, hay unos textos que se resaltan más de los otros, hay unos títulos, subtítulos, ¿sí? Que puede hacer un poco más agradable la navegación de un usuario. ¿Sí? Sí, lo que también nos está diciendo María Paula. Bien, entonces continuemos. El éxito del sitio gira en torno de cómo lo perciben los usuarios y si los usuarios están ingresando a la página. ¿A qué? A hacer una transacción, a revisar información, ¿sí? Todas las páginas tienen un objetivo. Si la gente no está ingresando, si no está permaneciendo, es porque algo no está funcionando dentro de la página. La idea es que haya un tiempo un poco más largo para que la gente entre, busque información, lea, interactúe y si no, no estamos cumpliendo el objetivo de la página web. ¿Bien? Tengamos en cuenta aquí, esto que es muy importante, empieza a cumplir una función el tema del diseño.
¿sí? El diseño como sistema, donde se interactúa con la tipografía, con el color. El tema de la retícula es un elemento sobre el cual diseñamos, pero todo tiene una retícula, ¿sí? Todo tiene unos planos, ¿sí? Pensemos que eso funciona un poco como nuestro sistema OSER, ¿sí? Entonces es el esqueleto sobre el cual se trabaja toda la información, se dispone la información, que sin una retícula sería un caos. O sea, cualquier tipo de proyecto que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces necesitamos eso, que haya una retícula, un formato específico. Entonces, ¿es para qué? Es una página web que se va a ver no solamente en el PC, se va a ver también en tableta, se va a ver también en un celular, ¿bien? Entonces, todo ese tipo de cosas también tenemos que irlas integrando a nuestro proyecto. ¿Qué papel juegan las imágenes allí, o las animaciones, o el video, ¿sí? Todo tiene relación con el contenido y el propósito de nuestro proyecto, en este caso ya sea un servicio, un producto, o sea servicio y producto, ¿está? Entonces, el diseño web, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que no solo es visual, se centra en metas y objetivos, demuestra unos beneficios, fluye y se adapta, evoluciona también. Si nos damos cuenta, la web en este momento es muy distinta a la de hace 10 años, que era simplemente informativa. Ahora está la posibilidad de que los usuarios puedan alimentar información en las páginas web, ¿sí? Ya no son consumidores, sino prosumidores, ¿sí? Entonces, revisemos eso. Deben haber unas necesidades que se suplan en estos plataformas web y unos objetivos específicos en el sitio. Esta gráfica es de James Garrett, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los elementos de la experiencia de usuario. Hablamos desde la parte inferior, las necesidades del usuario, los objetivos del sitio, que es el tema de la estrategia. Luego viene el alcance, especificaciones funcionales, requerimientos de contenido, ¿sí? No es lo mismo decir que yo voy a hacer una página simplemente informativa a una página donde necesite un carrito de compra, ¿sí? Donde el usuario va a encontrar un producto específico, un servicio específico y tiene unos requerimientos totalmente distintos a una página que es solamente informativa, ¿sí? Entonces eso también lo debemos tener en cuenta, la parte de la estructura, el diseño de interacción, que es lo que estamos desarrollando en este momento, el tema de la arquitectura de la información, cómo se va a organizar la información, qué se requiere, cuáles son estos elementos que nos está dando el cliente para que nosotros podamos desarrollar el proyecto web. Además, no solamente lo que nos da el cliente, sino a la hora de evaluar, de revisarlo, decir, no, esto falta. Y nosotros también proponemos, ¿bien? El tema del esqueleto, el diseño de la interfaz, ¿saben? El diseño de navegación, el diseño de la información y luego viene la parte de la superficie. ¿Cómo lo va a percibir el usuario? O el front-end. Entonces, bueno, un poco lo que veíamos anteriormente, los requerimientos, el diseño, la implementación y al final el testeo, la prueba con los usuarios. Hay unos elementos específicos, muy puntuales dentro de la página también, ese brief que nos da esos requerimientos. Necesitamos la mayor cantidad de información que ya hemos recolectado. Ya sabemos cuántas imágenes necesitamos, cuántos textos necesitamos, cuántas animaciones necesitamos, ¿sí? Para eso hacemos una sábana de contenidos, después hacemos nuestro esquema de navegación, ¿sí? Y vamos desarrollando poco a poco nuestro proyecto web. Entonces, ya lo vimos antes, la sábana de contenidos, que es el inventario, ¿sí? Luego, qué elementos debe tener esa sábana de contenidos,
También lo vimos antes, estoy haciendo como un repaso rápidamente. Nuestro mapa de sitio con todas las características, ¿sí?, que les decía, este esquema de navegación lo podemos hacer con esas características, esos iconos, donde va un video, donde va un texto, donde va una imagen en el programa Mockflow. Y luego viene nuestro wireframe, ¿sí? ¿Qué es el wireframe? La forma básica de la página web, ¿sí? Cómo se va a visualizar tanto en PC, en tablet y en celular. Con el instructor James, finalizando el año pasado, se hizo una sesión de el boceto. ¿La recuerdan? ¿Quiénes estuvieron en esa sesión? Oscar, Estefanía, María Paula, Nicolás también estuvo en esa sesión. Entonces, ¿qué nos recomendaba? El instructor nos recomendaba que es muy importante tener ¿qué elementos? Una libreta de bocetos, ¿se acuerdan de eso? Donde ustedes van a dibujar también. Aunque también hay muchos programas donde nosotros podemos hacer ese boceto, ¿sí? Y él también les dio unos programas específicos donde podían hacer el boceto. Entonces ahorita también vamos a volver a revisar en este programita cómo trabajamos el Word. ¿Listo? Pero entonces para que no lo desconecten. Entonces, a un nivel muy básico dibujado, nuestro wireframe con todos los elementos, las secciones, donde va a estar la marca, donde va a estar el menú, donde va a haber una barra de búsqueda, donde van a estar dispuestas las imágenes, los textos, donde va a estar la información del pie de página, ¿sí?, datos de contacto, políticas de privacidad, redes sociales, que es muy importante que las manejemos, que las trabajemos. Por ejemplo, en el ejercicio que ustedes hicieron de el storyboard, hay muchos que se les olvida el tema de redes sociales. Entonces, tengan en cuenta, si todo en los documentos previos hemos estado hablando que vamos a trabajar una red social, 2 redes sociales, sí, todo eso debe tener coherencia en los siguientes documentos. Bueno, ¿cuántas imágenes vamos a utilizar? ¿Qué tipo de planes van a hacer esas imágenes? ¿Cuántos videos? Que la mayoría de lo que se les recomienda es que no sean más de 30 segundos. Y ya deben tener como una secuencia estructurada también para los videos. Entonces, continuamos. Cuando ya tenemos esto en nuestro boceto a mano, ¿sí?, es hora que empecemos a trabajarlo en el programa. Entonces aquí les voy a mostrar ejemplos del wireframe para PC. Entonces, tenemos la marca, las secciones, inicio, juego, novedades, contactos. Ese proyecto se llama Passlink. Luego, cómo se va a ver en tablet. Y luego, cómo se va a ver en el celular. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahora les explico también que como es diseño responsive, ¿qué es lo que va a pasar? La información se va a adaptar según el formato. Si teníamos 8 columnas en PC, va a pasar a 4 columnas, 3 o 4 columnas en tableta y va a quedar en una columna en el celular. ¿Bien? Entonces, luego de esto, ya vamos a tener también, vamos a ir preparando el tema del mockup, que es cómo se va a visualizar ya con una paleta de color, con la tipografía y unos estilos específicos, hasta llegar a este nivel, ¿sí? Esto que veíamos aquí, ¿sí?, donde solamente estaba un recuadro gris, donde estaba el icono de un video que se iba a reproducir, ¿sí?, aquí ya tiene mayor claridad. Hay una marca, hay unas redes sociales, ¿sí?, y hay unos colores específicos para el proyecto. Entonces, voy a compartirles en este momento
la web. Esperen un momentito. Bien, todos están viendo mi pantalla en este momento, ¿cierto? Vale, Paula dice sí, Estefanía dice sí, Nicolás también. Bueno, Oscar también. Entonces, este era mi esquema de navegación de la página del proyecto, que es mi silla, ¿sí? Entonces, este programa me permite, voy a ir moviendo esto de un lado al otro. Este programita me permite hacer también los wireframes. ¿Listo? Entonces, me voy para acá. Y aquí voy a empezar a diseñar. ¿Listo? Voy en la página en blanco. ¿Sí? Voy de nuevo, este será el proyecto, le voy a dar un nombre. Me confirman que estén viendo pantalla. ¿Sí? Y este proyecto se va a llamar Mis Sillas. Yo inicio. Y ustedes van a encontrar distintos elementos aquí. Bueno, entonces, vamos primero que todo al tema de la grilla. ¿Sí? Entonces, vamos a ver una grilla de 960, perfil 960, que son las medidas y es un código que después ustedes pueden trabajar dentro de la página web. ¿Sí? Ahorita les doy un linkcito para que lo vean. Y van a entender cómo esta grilla, este formato, se va a transformar en la medida que se vean distintos dispositivos. ¿Listo? Le pueden cambiar el color de fondo, en este caso lo voy a poner violeta. Ojo, porque es simplemente como una estructura sobre la cual se va a disponer la información, pero realmente no va a ser un violeta visible, ¿sí? Simplemente como para disponer la información. Está el tamaño de la columna, del espacio entre columnas, que es el gutter, ¿listo? Y también si quiero que sea transparente el fondo, no, ¿sí? Ese tipo de elementos. Entonces, para que lo vayamos entendiendo. Ahora bien, volvemos nuevamente al tema de los elementos y entonces aquí ustedes van a encontrar distintos elementos. Me gustaría, voy a parar un momentito, me gustaría que por favor ingresen a la página en la web. Para que vayan realizando el ejercicio. Mucho mejor también que tengan en cuenta el esquema de navegación, si ya lo realizaron, si ya lo desarrollaron, para ir haciendo el ejercicio. Si no, pues ya saben que aquí desarrollan el esquema de navegación y luego empezamos a hacer los wireframes. ¿Listos? Entonces, por favor, me confirman. Deben crear una cuenta, la crean con su correo electrónico. La versión básica, como ya les había explicado en las sesiones anteriores, es gratuita, pero solamente se puede crear un proyecto. Está muy bien para los objetivos de formación, pues porque vamos a trabajar un proyecto y aquí podemos ir adelantando todos los documentos previos, ¿bueno? O todo el proceso previo más bien. Por favor, me confirman quiénes ya abrieron la página, crearon la cuenta. Listo, Luis Carlos, Lorena, Oscar ya.
Bien, entonces van a crear un proyecto, por favor lo van a bautizar con el nombre del proyecto que ustedes tienen en este momento. Entonces van a crear la grilla de fondo. Eso lo encuentran en páginas, en la parte inferior, ¿sí? Donde, al lado del ojito. Y ahí se van a la 960. Bueno, pueden cambiar el tamaño, pero en este caso yo lo voy a hacer de 60, espaciado 20 y voy a poner el color violeta. Ahora bien, hay unos elementos, vamos a la parte superior, ¿sí? Que tiene que ver en cómo se va a ver nuestro proyecto. Entonces, de rectángulos, la caja de texto, otros elementos, círculos, líneas, ¿sí? Botones, la barra de búsqueda, el scroll, ¿sí? Entonces, pues tienen distintos elementos que nos sirven para el boceto de nuestra interfaz, ¿sí? Opciones de menú, bueno, entonces para que revisen esto. Bien, entonces, también están las opciones si van a hacer, van a tener un video, las opciones de reproducción, bueno, todo ese tipo de elementos. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo ya había adelantado, ¿sí? Entonces, desde la parte superior, en cómo se va a llamar la página, ¿sí? Ese tipo de elementos ustedes lo pueden ir cambiando. En la parte superior también hay un recuadro de una imagen, está la X, que es donde se va a ubicar la marca, ¿sí? Los distintos elementos de las secciones, desde el home, los productos, nosotros, contacto, una barra de búsqueda, ¿sí? El scroll, que me indica que la navegación se va a hacer precisamente vertical. Una primera página, una primera fotografía, perdón. Luego un carrusel de imágenes donde va a estar acompañado de unos textos específicos. Miremos por aquí, bueno, como el boceto, podemos trabajar así y opción, por ejemplo, para el menú hamburguesa, si ya ustedes lo van a trabajar también en Android, ¿sí? Y vamos a ir agregando más elementos, ¿bueno? Dice María Paula que, a ver, ¿qué no te aparece? ¿A ti no te aparece así? ¿Cómo es así? Dice María Paula, la opción de las grillas ni elementos. Entonces, ve a páginas, en el iconito, en el segundo icono, ¿sí? ¿Estás viendo ahí? Y en la parte inferior, ¿sí? Está el ojito y al lado
ahí aparece el tema de las grillas. Le das clic y ahí lo configuras. ¿Sí? ¿Ya le diste clic en esas opciones? Quiero saber si Alba, Arlendi, Juan Carlos, Lorena, Luis Carlos, María Paula, no, María Paula acabo de escribir, Nicolás, Oscar, Estefanía, si encuentran las opciones, si están haciendo el ejercicio. Dice que el menú de ella se ve diferente, Estefanía dice que sí, Luis Carlos sí, Lorena sí, Nicolás sí. Pues debería estarte apareciendo el mismo menú. Está raro porque estamos entrando a la misma página. Revisa, tiene que estar en proyecto. En el primer momento tú le das nuevo. Lo que pasa es que hay otras opciones. Si te das cuenta tienes que darle blank, ¿sí? Porque si le das otras opciones, probablemente pueden cambiar esos iconos o esas herramientas más bien. Bueno, listo, perfecto. Entonces, volvemos nuevamente. Y espérenme un momentito. ¿Me están escuchando? Tenía activo el micrófono, discúlpenme. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar a agregar los elementos de, en un primer momento, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar la página de ustedes? Bueno, cada nombre de cada proyecto es distinto, entonces eso es lo primero que vamos a agregar en la parte superior. Ojo, porque deben trabajar un ancho específico del proyecto. En este caso, yo lo estoy trabajando de 1024 de ancho y de alto, sí, lo estoy haciendo más extenso, le estoy dando 2000 de alto, pero también puede cambiar, por lo que hay bastante información a nivel vertical, es decir, yo todo lo voy a trabajar por scroll, voy a poner los productos, nosotros, el contacto, toda la información se va a trabajar por scroll, no va a haber opciones que se ingrese, digamos, a otras secciones independientes. Bueno, entonces para que lo tengamos allí. Hasta el momento no hay color, si se dan cuenta, ¿sí? Es un boceto, como lo vieron también con el instructor James, ¿sí? Pero aquí ya hay unas decisiones específicas, hay unas decisiones que ustedes ya han tomado, hay un trabajo mucho más, digamos, han trabajado con unos documentos, han sido más cuidadosos con toda la información que va a ir dentro del proyecto
y ya no es una primera aproximación de boceto inicial con el cliente, sino ya es el boceto del proyecto web que ustedes van a desarrollar. Bien. Dice Oscar que si no hay otra página que sea libre y se pueda crear más de un proyecto. No sabría decirte, tendríamos que revisar, ¿sí? Pero esta es la que nosotros recomendamos en la guía. Entonces ya tendríamos que hacer búsqueda. Bueno. Entonces el primer icono que ustedes van a arrastrar, antes de arrastrar imágenes, arrastrar textos, arrastrar, ¿sí? Es el de búsqueda, bueno, Browse Frame. Y ahí es donde le van a cambiar el nombre. Aquí vuelvo a hacer el ejercicio, misillas.com. Bien. Y el ancho, que ocupe todo el ancho que asignaron de las columnas. Bien. Luego, entonces, vamos a agregar ¿qué otro elemento? El que les decía hace un rato de nuestro logo, nuestra marca. Entonces, como todavía no la tenemos definida, la próxima semana voy a hacer una sesión donde les voy a explicar todo el tema de marca, que es lo que se debe tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, aquí yo voy a agregar el elemento de imagen y ahí es donde va a estar la marca como tal. Bueno, una cosa más, le voy a dar doble clic a esa herramienta de fondo, de la barra de búsqueda, y le voy a dar opacidad para que me deje ver el fondo. Si vieron lo que hice, fue cambiar la opacidad para que me deje ver la grilla sobre la cual estoy diseñando. Listo. Y entonces esta marca, la voy a hacer un poco más gruesa. Más ancha, perdón. Va a ocupar 3 columnas, o más bien 2. ¿Listo? Esto depende de la marca. Ahora, ¿qué más voy a agregar? Voy a agregar mi barra de scroll que va a estar al lado derecho. Si se dan cuenta, bueno, esta lo voy a poner así de ancha al lado derecho porque mi navegación es por scroll, como les decía anteriormente. Entonces, la voy a extender. Y aquí, en un primer momento, también debe aparecer que otro elemento. Entonces, vamos a nuestro menú. ¿Sí? Ahí también hay como distintas opciones de menú. Entonces, también podemos cambiar el texto, doy doble clic, y este asterisco es para marcar, digamos, donde quiero que el usuario esté parado en este momento. Entonces voy a poner home, voy a poner nuevamente productos, aquí nosotros y aquí contacto. Si se dan cuenta, si yo pongo este asterisco en home, ¿sí?
Entonces va a aparecer listo. Estoy en home, en producto, sí, porque ustedes se tienen que encargar de hacer el whitelist de cada una de las secciones. Bueno, entonces, como si el usuario estuviera en cada una de las secciones. Bueno, y luego nos vamos, nuevamente vuelvo a los elementos. Por aquí estaban de imagen, entonces un poco como que ustedes vayan buscando. Aquí va a haber una imagen, en un primer momento una fotografía de, como es una página de, en un momentito, como es una página de, miren, de hecho aquí aparece la del logo, entonces voy a cambiar, voy a eliminar esta otra, esta la voy a traer para, mejor aquí, esta es la del logo, perfecto, y esta otra, si va, estos cuadritos con X significan que ahí hay una imagen, así como la de video aparece con un icono de reproducción, ¿bien? Entonces, este va a ser el espacio para la primera imagen, entonces va a ver como es de sillas, es de muebles, entonces para mí va a ser un plano general de un espacio, una oficina con las sillas, con los muebles. Bueno, adicional a eso, en la parte superior también va a haber una barra de búsqueda, entonces busquemos el icono de búsqueda. Aquí había otro, aquí está. ¿Listo? Entonces vamos a ir disponiendo, organizando la información para que el usuario aquí, si tiene un tema específico de búsqueda, lo pueda hacer. Bien, ¿es claro hasta el momento cómo se utiliza esta herramienta para hacer los whitelist? Estefanía dice sí, María Paula dice sí. Entonces tengan en cuenta, Nicolás sí, Luis Carlos sí. Tengan en cuenta que para utilizar esta herramienta, ¿sí? Entonces listo, tenemos la opción de hacer el wireframe de PC, pero también hay otras opciones para hacer el wireframe para tableta y para hacer el wireframe para Android, entonces también para que las utilicen. ¿Qué es lo que yo hago? Si solamente me deja utilizarlo una vez por cuenta, si ustedes tienen varias cuentas, no solamente la de Serena, sino tienen 2 cuentas más de Gmail, entonces lo que hacen es acceder con esas cuentas para poder trabajar como varias propuestas si quieren. Un poco respondiendo la pregunta, creo que era de Oscar, ¿sí? Hace un rato. Dice Oscar que es solo para los websites, ¿sí? Porque, digamos, la siguiente fase de prototipado la vamos a trabajar con Adobe XD y tiene una herramienta muy, muy chévere para la interfaz, para agregar las imágenes, ¿sí? Para agregar el color, la tipografía, pero esto es simplemente como para lo básico que es Wireframe. Sí, ya saben, esto debe estar en línea, como blanco y negro. Porque hay muchos que, no sé por qué, en la primera fase cuando estábamos solamente en el primer boceto, ya tenían color, ya tenían la marca y no, es el boceto es así. Bien, entonces yo continúo con la presentación. Cambio aquí, espérenme un momentito. Y vuelvo a la presentación. Listo. Entonces continuemos con esto. ¿Ven? Todos están viendo mi pantalla en este momento. Me dice idea, el mensaje y el canal. Y Carlos dice sí. María Paula también. Arlene, listo. Entonces voy a continuar. Entonces nosotros ya tenemos el proyecto como tal, qué es lo que queremos comunicar, cómo lo vamos a hacer, para eso nos servía la sinopsis, el guión literario, guión técnico. Ahora tenemos que trabajar adicional a eso, es a través de esos códigos, cómo lo vamos a mostrar
viene aquí una parte que es fundamental para el desarrollo del proyecto, que es el tema de la tipografía, la imagen, el color, el idioma también. Si ustedes están pensando en trabajar en el proyecto, no solamente para que lo vean en Latinoamérica, en Colombia, sino que, yo quiero vender productos en otros países, entonces hay una opción para inglés, para alemán, para portugués, no sé. Eso también es muy importante que ustedes vayan ampliando la mirada con respecto al proyecto y cuáles son los alcances del proyecto. ¿Sí? Queremos quedarnos simplemente con la parte académica, hasta dónde quieren llegar, qué es lo que quieren lograr con lo que están desarrollando. Si lo están vendiendo a un cliente específico, es como, mire, es que su producto se puede posicionar en otros espacios geográficos, entonces, listo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno. Y yo creo que se puede hacer wireframe con Adobe Illustrator. Sí se puede hacer, pero por ejemplo no vienen los iconos por defecto, entonces tú tendrías que hacer los iconos o descargarlos también. Hay unas plataformas web desde ustedes pueden descargar los iconos, también podría ser. ¿Sí? Nosotros les enseñamos este tipo de programas porque es mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces, probablemente por los tiempos ustedes tienen también de trabajo cómo logramos encontrar unas herramientas, unos recursos que optimicen el desarrollo del proyecto. ¿Vale? Continuamos. Entonces, ¿qué es esto de la tipografía? ¿Sí? En tiempos, digamos, cuando se creó la imprenta, ¿sí? El tipo ese era el modelo o el molde, el diseño de una letra determinada. Entonces se creaba en madera, luego en metal, en piedra. ¿Sí? A eso se le denominó tipo. Ya con la tecnología y cómo se fue transformando todos esos elementos, ¿sí? Se fueron transformando al lenguaje binario también, ¿sí? Digamos eso se transformó para su representación en pantalla. Bueno, la tipografía es la técnica de crear y componer tipos, los diseños de esas letras para comunicar mensajes. Se ocupa también del estudio y clasificación de distintas fuentes tipográficas. Bueno, entonces también les voy a enviar un material, un libro, de donde también saqué información para esta sesión. Entonces, cuando se habla de variables tipográficas, bueno, entendemos que la unidad en la cual se puede dividir un texto, la unidad mínima es la letra, ¿sí? Y es la unidad básica de nuestra escritura. Entonces, esa letra tiene una estructura formal diferente a las distintas letras, ¿sí? Entonces es distinto una P que una D, una P que una Q o que una B, ¿sí? O entonces las vocales y las consonantes tienen unas características, unos sonidos específicos y también una manera de representar distinta, ¿sí? Entonces, aunque cambien ciertos aspectos, conserva los rasgos formales esenciales para poder ser identificada. Entonces vamos a estos caracteres y si se dan cuenta, la forma es distinta para cada uno. Eso significa que hacen parte de una familia distinta. Entonces, aquí vamos a hablar de las diferencias entre mayúsculas, minúsculas, ¿sí? Entonces, hay unas relaciones también cuando hablamos de tipografía y dentro de la tipografía de esos caracteres. De hecho, en la carrera dedicada a la tipografía, hay una maestría en tipografía en Buenos Aires hay una, y cada vez que estamos trabajando en la parte digamos, en diseño también hay un área que se dedica a la tipografía, pero cuando estamos trabajando en producción multimedia debemos entender conceptos básicos de tipografía, ¿sí? Porque nosotras les recomendamos a la hora de desarrollar un proyecto web no mezclar más de 3 tipografías, ¿sí?
porque les decimos es mejor trabajar solamente una familia tipográfica que tenga distintas variables. Ahora lo vamos a entender. Entonces, hay unas alturas ascendentes, ¿sí? Hay una altura base, ¿sí? Que siempre se toma, digamos, como referencia a la X, la línea de las mayúsculas, la línea de las minúsculas, ¿sí? Ascendentes, descendentes. Y es necesario también que ustedes entiendan cuando seleccionan una tipografía, que hay unos componentes básicos de la caja. Entonces, todo el paquete que corresponde a las mayúsculas, las minúsculas, mayúsculas acentuadas también, las ligaduras, minúsculas acentuadas, los números, los signos comerciales y los signos de puntuación. No sé si ustedes han visto que a veces seleccionan unas tipografías y resulta que cuando van a trabajar con ellas no reconoce ciertos caracteres. ¿Sí les ha pasado? María Paula dice sí. Oscar dice sí. Arlene dice sí. En este momento vamos a ingresar a Google Fonts. Bueno, entonces ya les envío el link. Vamos a ingresar a esta página. Bueno. Ya todos ingresaron a la página y voy a cambiar. Voy a compartirles esta paginita. Bien, entonces espero que todos estén viendo la página en este momento. No, pues no precisamente en mi pantalla, sino que la estén viendo conmigo, es decir, la están viendo desde sus computadores. Listo. Este es un proyecto amplio de Google donde ustedes pueden descargar, ¿sí? Tipografía. Al lado derecho van a encontrar por categorías, ¿sí? Las familias que son serifadas, las familias que son sin serifa, las displays, la escritura a mano alzada o handwriting, monoespaciada, ¿sí? ¿En qué lenguajes los pueden encontrar también? ¿Sí? Entonces, para que empiecen a revisar. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando yo hablo de una tipografía que sea serifada, eso significa que tiene unas terminaciones. Bueno, entonces, voy a ampliar aquí. Y si se dan cuenta, hay unas terminaciones específicas. Se recomienda utilizar esta tipografía, por ejemplo, cuando hay unas cajas de texto muy largas, pues muy amplias. ¿Sí? Y se recomienda más que sea sin serif o sans serif, sin serifa, cuando vamos a leer títulos o textos muy cortos. ¿Sí se dan cuenta? Ahorita estoy en sans serif y estamos revisando la robot. Entonces, cuando hablamos de variables, ¿qué significa eso de las variables? Que yo les digo, bueno, es que lo mejor es que haya una familia que tenga distintas variables. Voy a entrar a Roboto, ¿sí? Y resulta que esta dice que tiene 12 estilos. Cuando yo despliego aquí las opciones, se van a dar cuenta que tiene distintas categorías, desde thin, light, regular, medium, bold, black. ¿Sí? Esos son los pesos de la fuente. Si se dan cuenta, esta thin es mucho más delgadita.
¿Me están siguiendo? Necesito que estén súper atentos porque esta parte es importante. ¿Sí? Más cuando estamos diseñando para pantalla, más cuando todavía nos hemos educado en el concepto de la tipografía y tendemos a trabajar, por ejemplo, una tipografía que es como esta, ¿sí? Escritura a mano para pantalla. ¿Qué pasa con este tipo de letras? Termina siendo muy complicado leerlo en pantalla. ¿Sí? Si ustedes quieren que el usuario esté allí sentado viendo cierta información, ¿qué tienen que hacer? Hacer que esta información sea lecturable, legible, agradable. ¿Bien? Entonces probablemente esta no va a ser la tipografía, en este caso estamos en Pacífico, para hacer un texto, un párrafo, ¿sí? Sobre el proyecto. De repente puede servir para la marca, eso lo vamos a ver las próximas semanas, ¿sí? Pero para textos largos no, de repente para un título muy cortito o simplemente para un llamado, ¿sí? Un texto sobre el cual queremos resaltar dentro de la página, dentro del proyecto, ¿sí? Para títulos de crédito puede funcionar, bueno, pero ahí tenemos que empezar a revisar cuándo funciona, cuándo definitivamente no funciona. ¿Sí? Entonces, María Paula, series para que se recomienda, más que todo es para textos más extensos, se utiliza más en impresos, ¿sí? Pero normalmente, como nosotros vamos a trabajar con textos cortos en la web, probablemente no vamos a tener que utilizar tanto serif como sin serif. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, vuelvo a la presentación. Les voy a compartir nuevamente pantalla para explicarles estos conceptos y lo que tiene que ver con familias tipográficas. Entonces, continuamos. Entonces, esas variables tipográficas, aquí ya todos están viendo. Listo. Todo el tiempo voy a estar cambiando de presentación, ¿bueno? Porque necesito que ustedes también estén interactuando con este tipo de material y que lo estén entendiendo, lo estén revisando, lo estén visualizando. Entonces, las variables tipográficas afectan a la letra en tres posibles aspectos. Entonces hablamos de peso, de eje y de ancho. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ¿sí? Vamos a mirar el tema del peso en esta tipografía que hay Silvia. ¿Sí? Desde liviana o light, luego viene la normal o regular, la negra o bold, o negrita o bold, la ultra bold o heavy. ¿Sí ven cómo va cambiando? Entonces es distinto cuando yo quiero utilizar una tipografía bold, probablemente para un título, ¿sí? Versus una regular. ¿Me están escuchando, cierto? Una regular para un texto, una caja de texto, ¿sí? Que requiere menor peso de lectura en la pantalla. Bien, continuemos. Entonces miren estos ejemplos. ¿Sí? Un título, que normalmente el título tiene un puntaje mayor que el subtítulo o que un texto de una caja, un párrafo. Bueno, entonces se dan cuenta, dice ahí, ese es mi texto principal, normalmente lleva un puntaje menor que el título y un subtítulo. Ahí hablamos de jerarquía, ¿sí? Hay unos niveles de lectura, pensemos en el periódico tiene unos niveles de lectura, ¿sí? Y debemos entender la jerarquía cuando estamos trabajando en nuestra página web. Si vamos a destacar un texto específico, una cita, como dijo X, como dijo Y, la itálica, ¿sí?
Y en las páginas web, nuestro pie de página donde va toda la información de contacto, políticas de privacidad, del año, quién la creó, datos, ¿sí? ¿Se acuerdan? La tipografía normalmente tiene un puntaje menor, 8 puntos, con respecto a toda la información que hay en el cuerpo de la página. Entonces, es necesario que ustedes hagan un ejercicio también con eso. Listo. Continuemos. ¿Es claro el tema de la jerarquía de texto? Alba Yuli dice sí. Oscar sí, Ernesto sí, Nicolás sí. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a trabajar con este tipo de elementos. ¿Para qué? Eso para qué nos va a ayudar para mejorar la propuesta de nuestra página o de nuestro proyecto web. ¿Listo? Luego, entre las familias tipográficas, ustedes van a encontrar, bueno, distintas familias. ¿Sí? Esto es como datitos de cultura general en cuanto a tipografía. Pero qué características tienen las romanas antiguas. ¿Sí? Entonces, si ven, son serifadas, tienen las terminaciones. Romanas modernas, ¿sí? También tienen terminaciones. Luego vienen las palos secos o sándwich que no tienen terminaciones, están en la parte inferior. En la parte superior están las egipcias, que tienen unas terminaciones, son rectas, pero estas tienen terminaciones. Las manuscritas, ¿sí? Que se asemejan a la escritura humana, ¿sí? Y vienen luego las decorativas. Estas es stencil, pero ustedes en decorativas encuentran muchas más. Volvamos nuevamente a las decorativas, ¿sí? Para que revisen también decorativas en Google Fonts. Entonces pueden ser mucho más difíciles de leer, ¿sí? Que revisen esa partecita. Revisen display, ¿sí? Entonces, como para proyectos más de carácter artístico, si quieren, puede funcionar. Bueno, no, para que las revisen ustedes. Bueno, vuelvo nuevamente a la presentación. Y sí, pero cambié la página y ella no la veía. Entonces, aquí hay un ejemplo. Caracteres con trazo terminal, si se dan cuenta, ¿sí? Tienen serifas y los caracteres sin trazo terminal. ¿Cómo lo estamos leyendo? Entonces, esa legibilidad versus lecturabilidad, ¿sí? Corresponde a la legibilidad, a la cualidad de ser fácil de leer. Hablamos de esta cualidad cuando la palabra se hace descifrable, reconocible, y nosotros necesitamos que la gente nos lea en la web. No solamente para en PC, que nos lea en tablet, que nos lea en dispositivos móviles. Entonces, aquí hay también cuando la tipografía se vuelve difícil de leer, que pasaba mucho con tipografías como la Arial, que acentuaban el problema de la dislexia, donde había niños que empezaban a confundir la B con la D, la P con la Q. Entonces, se confunde la E con la O, ¿sí? En cuerpos pequeños. Entonces, ¿qué se necesita? Empezar a revisar que hayan ciertas terminaciones que ayuden a definir una línea específica. Bueno, entonces la recomendación es que ustedes elijan fuentes ya aprobadas en pantalla, ya hay unas, entonces Fourier, Garamond, Saudi, News, Gothic, La Perpetua, Times New Roman, ¿sí? Bembo, Carlon, Franklin, Gothic, Futura, Julisan, Helvética, Palatino, Sound y Universe. Pero también en esta página, ustedes, en la página de Google Fonts, ustedes pueden revisar el tema de lecturabilidad y legibilidad. Bueno,
Entonces, procuren utilizar fuentes, o sea, una misma familia tipográfica con distintas variables, un poco lo que les hablaba de Roboto, que tiene 12 variables, y no utilizar 3 tipografías distintas. ¿Bueno? Una familia que tenga unas variables que me sirvan para generar esa jerarquía en el proyecto. ¿Bueno? Otro de los temas es la justificación. ¿Sí? ¿Cómo vamos a justificar los textos? Si van a estar centrados a la derecha, a la izquierda, tratar de que no sea una justificación completa, porque ¿qué pasa cuando hay una justificación completa? Cuando hay justificación completa, se amplían los espacios entre las palabras. ¿Listo? Entonces, eso es un problema de tipografía y se le llama ríos. ¿Sí? Entonces, la idea es que no aparezcan los espacios muy extensos entre las palabras. Luego viene el evite combinar fuentes que se parezcan demasiado entre sí, para eso mejor una fuente que tiene distintas variables. ¿Sí? Si combina fuentes para destacar un texto, evite la ambigüedad que se puede originar al combinar tipos que se parezcan demasiado. ¿Sí? Entonces, ténganlo en cuenta, pues son recomendaciones. La lecturabilidad es una situación diferente a la legibilidad. ¿Sí? Entonces es el confort visual, ¿sí? La comprensión de la información contenida en textos muy extensos, ¿sí? Para lecturas puntuales como las facturas de servicios, donde el ojo no está leyendo de forma continua, sino más bien buscando un punto de información. Como ustedes entran en este tipo de información, como son las facturas. Otra recomendación, un texto en mayúsculas no entorpece este tipo de textos entorpecen la lectura. Siempre tratar de utilizar altas y bajas. ¿Sí? Si se dan cuenta en este ejemplo, miren, es difícil la lectura, todas en altas, entonces necesitamos empezar a definir eso en pantalla. Y para los bloques de texto utiliza aquellos cuerpos según se han demostrado facilitar la lectura. 8 puntos para el cuerpo más pequeño. 12 es un puntaje para lectura en pantalla de párrafos. Tengan en cuenta que el interlineado es muy importante. ¿Sí? Y ahorita les digo por qué. Ahorita vamos al tema del interlineado. Aquí evitar o fuentes que son muy extensas o demasiado estrechas, como ven en mi ejemplo. ¿Sí? Aquí, si se dan cuenta, cuando utilizamos un interlineado muy cortito, ¿sí? Es difícil la lectura. Tanto las astas descendentes como las ascendentes se empiezan a chocar, se empiezan a pisar unas a otras. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Siempre utilicen, cuando vayan a trabajar ya los párrafos, si están trabajando 12 puntos de interlineado mínimo, y de ahí en adelante pueden sumar 2. Entonces, 14 puntos de interlineado, se van a utilizar 12 puntos para el cuerpo de texto, a 16, a 18, pero es mejor que hayan interlineado un poco más amplio. Bueno. Otra cosa tiene que ver también con las columnas. Bueno, cuando son muy largos los cuadros de texto o cuando ya son muy cortitas las columnas. Entonces siempre debe haber una lectura, ¿sí? Y aquí se recomienda máximo de 70 caracteres por línea, 10 a 12 palabras. Y cuando van a trabajar también columnas, que sean más o menos de 5 palabras, bueno, de 5 o 4 palabras en columna, para evitar un retorno muy rápido. Y listo, entonces, vamos a terminar. Sé que esta sesión es un poquito extensa, pero es necesaria para lo que vamos a hacer con el tema del color. ¿Listo? Por favor, abren otro link, les voy a dar otro link que es Adobe Color. Ahí lo tenemos.
Eso es para que ustedes se vayan preparando para la siguiente sesión, que es el tema de marca. Ahí ya van a empezar a definir los colores para la marca. Y el tema de la interfaz que lo vamos a trabajar en Adobe XD. Les había enviado un correo que descargaran el programa, pero eso también lo vamos a trabajar la próxima semana. Bueno, y también este tema les sirve para el desarrollo de personajes, que también se va a estar trabajando en 2 semanas. Bueno, todos están en Adobe, el link que les acabo de enviar. Yo voy a cambiar de... no, todavía no voy a cambiar de página. Entonces, cosas básicas de seguridad del color, colores primarios, entonces amarillo, azul y rojo, y cómo estos generan los colores secundarios. Entonces, amarillo y azul, que nos da verde, amarillo y rojo, que nos da naranja, el rojo y el azul, que nos da el violeta. Los colores complementarios, que son precisamente los colores que se oponen entre sí. ¿Cuál es el complementario del amarillo? El violeta. ¿Por qué? Porque en el violeta no hay amarillo. Para crear el violeta se crea a partir del azul y el rojo. Luego viene, ¿cuál es el complementario del rojo? El complementario del rojo, o más bien el complementario del verde, es el rojo. ¿Por qué? Porque en la construcción del verde no hay rojo. Tienen a ser paletas muy vibrantes. Complementario del naranja es el azul. ¿Listo? Y luego vienen los colores terciarios. Entonces toda la gama de los colores limón, por ejemplo verde limón, el tema del verde azulado, entonces es como a ese verde le vamos agregando más azul, o al violeta le agregamos más rojo hasta crear un violeta rojizo, bueno, y así sucesivamente. Entonces, vamos a mirar, y me voy para acá, también les voy a enviar un texto sobre psicología del color. En material de consulta también hay elementos que tienen que ver con psicología del color, qué significa cada uno de los colores, y para qué es más recomendado utilizar ciertas paletas de color. Ya hay unos estudios por ejemplo, porque se utiliza el rojo, el amarillo, el naranja para el tema de los asaderos, ¿sí? ¿Qué pasa con los colores claros? ¿Qué pasa con las tonalidades azules? ¿Sí? Y también para que empiecen a revisar eso y indaguen si esos colores que están utilizando o que quieren utilizar para la página web, o los que ya vienen utilizando los clientes en sus marcas, en sus páginas web, son los más recomendados. Bueno, entonces, en esta herramienta de color, ustedes van a ver que hay unos, están viendo allí, al lado izquierdo, colores análogos. ¿Qué significa análogos? Que están cerquita, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta paleta de análogos. Son como los vecinos. ¿Bien? Los análogos. Ahí la podemos mover ahí. Solo que están cerquitos. Luego vienen los complementarios. Entonces aquí me crea una gama de complementarios un poco más amplia que lo que veíamos ahorita, que solamente les estaba hablando como de la contraposición de los colores. Aquí se genera una paleta más amplia. También pueden ubicar los colores, el tema monocromático, que ya lo trabajamos más por saturación, si estos colores son más saturados o menos saturados, el mismo color más saturado o menos saturado, ¿sí? Y también triadas de colores. Aquí también pueden explorar, ¿sí?, paletas de color que ya han sido creadas para otros proyectos y que les pueden servir, ¿por qué no? ¿Sí? Revisen. Y también con la cuenta que ustedes crean en Creative Cloud, pueden también empezar a guardar sus paletas de color.
Esto también para que vayan revisando, vayan seleccionando la paleta de color, porque después de Wireframe tienen los mockups y en los mockups te vamos a aplicar tanto el tema de tipografía como el tema del color. Quisiera saber si es clara hasta aquí la explicación. Alba dice sí, Luis Carlos dice sí, Lorena dice sí, Oscar sí, Juan Carlos sí. Bueno, entonces voy a volver a cambiar la ventanita. Y voy nuevamente a mi presentación. Entonces, hasta el momento se les están dando unas herramientas sobre cómo deben desarrollar los wireframes, pero luego con el tema de desarrollo de personajes y con el, bueno, más adelante también con el tema de desarrollo de la interfaz vamos a empezar a aplicar los conceptos de tipografía, color e imágenes. Ustedes deben descargar las imágenes que se asemejan a la propuesta que ustedes quieren desarrollar en el proyecto web o empezar a revisar las imágenes que les empieza a entregar el cliente para el desarrollo del proyecto. Bueno, ya con mayor claridad cuáles son los planos, los ángulos de captura de la fotografía, ¿sí? Y esto lo vamos a empezar a integrar a la parte gráfica. ¿Bien? Entonces, quisiera saber si hasta allí tienen alguna duda. Alba, Arlendi, Juan Carlos, Lorena, Luis Carlos, María Paula, Nicolás, ¿alguna duda hasta el momento de lo que se presentó el día de hoy? Que necesito también que revisen el tema de bocetación, primerito que nos dio James, y también lo sigan complementando con esta otra sesión. Bueno, María Paula dice que el grupo está un poco atrasado. ¿Se puede utilizar mockup para boceto inicial? No, puede ser mockup. ¿Sí? Es mucho más sencillo, entonces lo pueden utilizar. Bueno, como empiecen a trabajar estas herramientas, si deciden, están un poco atrasados, pero ven que esta herramienta les sirve para el trabajo, el primer boceto que tenían que presentar en fase de análisis, claro que sí lo pueden presentar. ¿Listo? ¿Ninguna duda? ¿Segurísimos? Bueno, entonces, como se dieron cuenta, es un poquito extensa la sesión. En la siguiente sesión dedicada a marca, voy a hablarles mucho más sobre el color. Esto apenas es un brochazo si quieren. Una recomendación, necesito que empiecen a leer de tipografía, sobre tipografía. El tema de familias tipográficas, ¿sí? Y lo empiecen a aplicar también a los proyectos. Y les voy a enviar el texto que utilicé también para esta sesión, It's Your Type, ¿sí? Entonces, para que también revisen ese material. Está en inglés, pero pues no creo que sea problema. Bueno, link de asistencia dice Oscar, ya acabo de descargar la lista de aquí de plataforma, entonces no se preocupen por eso.
Dice Psicología de Color, María Paula. Sí, claro que sí, tema de Psicología de Color. Igual también hay varios textos en internet, entonces también para que vayan revisando. Eh, y María Paula sí les voy a enviar el libro. Igual, mejor dicho, de una vez, descárguenlo por favor de aquí. ¿Sí? Se pueden descargar de aquí. Entonces es mucho mejor porque ustedes ya tienen el material a la mano. Bueno. Y el otro link que tiene que ver con el concepto de 960 del sistema de grillas, también para que lo consulten. Ahí envío los dos links para que se encarreten muchísimo más con el tema de la web. Sigamos ampliando los horizontes de aprendizaje. Listo, y los apliquemos. Bien. Entonces, si no hay ninguna otra duda, inquietud, entonces les agradezco a todos por asistir a esta sesión, el compromiso que tienen con formación virtual. Esperemos que estamos esperando que todos estén enviando sus trabajos, se pongan al día, que le saquen el máximo provecho a esta formación virtual. Bueno. Entonces, no siendo más, gracias a todos, una feliz noche y les recuerdo que es necesario ir saliendo de la sala para que la grabación, pues para poder ya cerrar la grabación. Feliz noche para todos. Hola Alba, no, yo ya descargué la asistencia desde aquí, desde la plataforma, no te preocupes. Con mucho gusto y que estés muy bien, Alba. Igual para ti, saludos.